Desapareció sin dejar rastro, ni una llamada, ni una señal de auxilio, ni una pieza lo bastante grande como para explicar qué pasó. Aquella noche de junio de 1950, un avión con 58 pasajeros se desvaneció sobre el lago Michigan. Y lo más desconcertante es que nadie supo decir cómo. Era el vuelo 2501 de Northwest Orient Island, un trayecto rutinario desde Nueva York hasta Seattle, con una escala programada en Minneapolis. El avión, un Douglas DC-4, era considerado uno de los más seguros de su época. No era un modelo nuevo, pero había demostrado ser confiable, sólido y capaz de resistir turbulencia. A bordo viajaba 55 pasajeros y 3 tripulantes, empresarios, familias, militares, enfermeras, solo personas que querían volver a casa. El piloto, Robert Lynn, tenía 35 años y más de 8.000 horas de vuelo. Era respetado, meticuloso y conocía muy bien la ruta. A las 21:49 de aquella noche, cuando la aeronave sobrevolaba la parte este del lago Michigan, Lynn pidió autorización para bajar de 3.500 a 2.500 pies. El motivo, una tormenta eléctrica que se estaba formando en el medio del lago. El controlador aéreo desde Milwaukee le negó el descenso. A esa altitud había demasiado tráfico comercial. Lynn respondió con calma, agradecido, y siguió su curso. Y esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. A las 23:13 el radar perdió contacto. El vuelo 2501 desapareció del mapa. Ni una señal de socorro ni una desviación registrada. Nada. En los registros la línea simplemente se interrumpe. Horas más tarde en Minneapolis, los trabajadores en el aeropuerto notaron el silencio. Era un vuelo que debió haber aterrizado hace rato. Intentaron comunicarse y no hubo respuestas. La noticia empezó a circular entre los controladores. 2501 no ha llegado. Al amanecer del 24 de junio, la Guardia Costera lanzó la operación de búsqueda. Barcos, helicópteros, aviones, incluso pescadores voluntarios, todos buscando en el lago. 2 días después encontraron lo primero: fragmentos flotando cerca de South Haven, Michigan. Un cojín de asiento, restos de tela, metal desgastado y una mancha de combustible extendiéndose sobre el agua como una herida. No había cuerpos, no había alas, no había fuselaje. El avión parecía haberse desintegrado. Para los familiares, la espera fue una tortura. Durante semanas, decenas de personas se reunían en la costa mirando al horizonte. Algunos esperaban que el avión hubiera amerizado en otra zona, que tal vez estuvieran vivos. Otros sabían que no había esperanza, que necesitaban verlo, tener una prueba, algo que cerrar. El lago, sin embargo, no devolvió nada, solo silencio. Y ese silencio, más que tragedia, fue lo que convirtió el caso en un misterio. Las primeras hipótesis fueron técnicas. Se dijo que el avión había entrado en una tormenta eléctrica severa, con vientos cruzados de hasta 100 km/h. Si una ráfaga descendente golpeó su fuselaje, pudo haber hecho perder sustentación y caer en picada. El impacto contra el agua a esa velocidad habría sido devastador, tan fuerte que el avión se habría convertido en miles de fragmentos, hundiéndose demasiado rápido. Pero lo extraño era la falta total de grandes restos. En casi todos los accidentes aéreos, incluso los más severos, algo flota. Partes del ala, restos de fuselaje, ropa, maleta. Aquí no había nada, el lago estaba intacto. Entonces allí fue donde aparecieron otras teorías. Un testigo en la costa dijo haber visto un resplandor cayendo desde el cielo esa misma noche. Otro aseguró haber escuchado una explosión lejana, seguido de un silencio total. Algunos pescadores juraron haber visto luces sobre el agua justo días posteriores. Las autoridades investigaron todo, pero sin restos que investigar. Cada versión queda suspendida en el aire, como el propio vuelo. El lago Michigan además tiene fama propia. Su tamaño es tan descomunal que genera su propio clima. Sus aguas frías y opacas esconden miles de barcos hundidos. Con los años, los navegantes empezaron a llamarlo el Triángulo del lago Michigan, una franja donde las brújulas giran solas, donde los motores se apagan y las tormentas parecen moverse con voluntad propia. Pero incluso con ese contexto, el vuelo 2501 era distinto. No era un barco de madera ni una avioneta experimental. Era un avión comercial grande, tripulado por profesionales y monitoreado por controladores. La pregunta que atormentó a todos fue siempre la misma: ¿cómo desaparece un avión en un lago que no llega a tener la profundidad de un océano?
La Junta de Aeronáutica Civil investigó sobre meses. Revisaron los registros meteorológicos, los informes de mantenimiento, los antecedentes de la tripulación. Todo estaba en orden. El informe final se publicó en 1951 con una frase que heló a la familia. Causa probable desconocida. Pero con el tiempo el mundo siguió. El caso quedó archivado. Una historia sin cierre más. Otra línea en los libros de accidente aéreo. Pero los que perdieron a alguien, esa frase no era suficiente. Décadas después, en 2004, Valerie Van Heest, una investigadora de Michigan, decidió retomar la búsqueda. Reunió los planes del avión, los registros del radar, los partes meteorológicos de la época. Con un equipo de voluntarios desplegó tecnología de sonar de alta resolución y comenzó a rastrear el fondo del lago. Encontraron naufragios antiguos, barcos olvidados del siglo XIX, pero del vuelo 2501 nada. Hasta que un día encontraron una señal metálica en el fondo del lago, muy cerca de la costa de South Haven. Podía haber sido cualquier cosa, pero los restos coincidían con la forma del avión. Pidieron permiso para excavar, pero el gobierno lo negó. Esa zona había sido declarada como cementerio conmemorativo, lugar de descanso eterno de los pasajeros. Excavar allí, dijeron, sería profanar una tumba. Valerie y su equipo siguen buscando. Cada verano vuelven, escanean nuevas áreas, cruzan datos, comparan mapas y el lago, sin embargo, sigue guardando su secreto. Mientras más pasa el tiempo, el caso se vuelve algo más grande que una tragedia. Es una metáfora sobre la desaparición en tiempos modernos, en una era donde todo se registra, donde cada avión lleva cajas negras, radares y transmisores. La idea de que algo simplemente pueda desaparecer queda aterrando. El vuelo 2501 representa ese límite entre lo que creemos entender y lo que aún nos supera. Nos recuerda que incluso la tecnología puede perder contra el azar, contra la naturaleza, contra el misterio. En algunos aniversarios los familiares todavía dejan flores en el agua. No hay coordenadas exactas ni una placa exacta que indique el lugar, pero todo el mundo sabe que están allí, en algún punto bajo de esas aguas oscuras. Algunos dicen que el lago respira distinto en esas fechas, que el viento cambia, que el oleaje se calma. Quizás no sea más que un reflejo humano, una necesidad de pensar que todavía hay conexión entre los vivos y los desaparecidos. El misterio del vuelo 2501 no se sostiene solo en lo desconocido, sino en la persistencia humana por buscar, por entender, por ponerle nombre al vacío. Y tal vez por eso es que este caso no se olvida, porque no hay peor miedo que el de no tener respuesta. Científicamente hay explicaciones plausibles: la tormenta, las ráfagas, la estructura del avión, el peso del combustible. Pero emocionalmente nada de eso basta. Cuando una historia no tiene cierre, la mente no descansa, y lo que debería ser un recuerdo se convierte en obsesión. Los investigadores dicen que el lago guarda todo en silencio, cubierto por el lodo, y aunque algún día alguien los encuentre, el misterio principal seguirá allí. ¿Por qué no hubo señal? ¿Por qué el capitán no avisó? ¿Por qué todo terminó tan rápido? Tal vez en los últimos segundos Robert Lynn miró por la ventana y vio un relámpago partir el cielo. Tal vez supo que no había salida, y en ese instante comprendió lo que nosotros aún intentamos entender, que hay momentos que la vida y el misterio se vuelven una misma cosa. A veces lo que más nos asusta no es no encontrar respuesta, sino aceptar que puede que nunca las haya. El vuelo 2051 se hundió en el lago, pero también en la mente de todos los que siguen buscándolo. 70 años después, cada vez que un barco pasa por esta zona y los radares fallan, alguien recuerda esta historia. El vuelo que se llevó 58 vidas y dejó una sola certeza: que el silencio del lago puede ser más profundo que su agua. Porque hay misterios que no se resuelven con tecnología ni tiempo, sino con la humildad de reconocer que no todo está destinado a ser descubierto. Y a veces lo más humano que podemos hacer frente a lo desconocido es aprender a ver hacia el horizonte, guardar silencio y aceptar algunas verdades. Simplemente prefieren quedarse bajo el agua.